¿Sabías que un solo error casi destruye el mundo? ¿O que una simple puerta abierta acabó con un imperio milenario? La historia está llena de equivocaciones que cambiaron nuestro destino para siempre. Y algunas son tan absurdas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Desde un soldado borracho que entregó Constantinopla hasta una nave espacial perdida en el infinito por un error de cálculo, estos errores son reales, impactantes y estremecedores. Quédate hasta el final porque te aseguro que nunca volverás a ver la historia de la misma manera. ¡Comencemos! Un botón que casi inicia la Tercera Guerra Mundial. Era una noche tensa en la Unión Soviética. El año era 1983 y la Guerra Fría mantenía al mundo en vilo. En un centro de mando secreto, el oficial Stanislav Petrov miraba fijamente la pantalla del radar. De pronto el sistema de defensa soviético lanzó una alerta aterradora. Estados Unidos había lanzado 5 misiles nucleares directos hacia la madre patria. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaban como gritos metálicos en la sala de control. Según el protocolo, Petrov debía informar a sus superiores de inmediato, lo que provocaría un contraataque nuclear automático. En cuestión de minutos, la Tierra estaría envuelta en llamas y cenizas radioactivas. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué solo 5 misiles? Un ataque real sería masivo, total, no solo un puñado de proyectiles. Petrov sintió como su corazón latía con furia en su pecho. La presión era insoportable. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Podía obedecer las órdenes y condenar a la humanidad, o podía confiar en su instinto. Contra todo entrenamiento militar tomó una decisión: esperar. No se informó del supuesto ataque. No presionó el botón que desataría el apocalipsis. Solo esperaba. Los minutos avanzaron como un reloj de arena infernal. Y entonces ocurrió el milagro. No hubo explosiones. No hubo guerra. Los misiles nunca existieron. El sistema soviético había cometido un error. La falsa alarma fue provocada por una alineación inusual de la luz del sol con las nubes y los satélites. Stanislav Petrov había salvado al mundo sin disparar una sola bala. Pero su acto heroico no fue celebrado. Fue reprendido por no seguir el protocolo. Se retiró en el anonimato con la certeza de que aquella noche el destino de la humanidad estuvo en sus manos. La venta de Alaska por centavos. Corría el año 1867 cuando Rusia, con sus arcas vacías y temiendo perder territorio ante el Reino Unido, tomó una decisión que hoy suena absurda: vender Alaska. A cambio de solo $7.200.000, Estados Unidos adquirió un territorio gigantesco, frío y aparentemente inútil. Los rusos celebraban. Creían que se habían librado de un pedazo de tierra inhóspita, donde el hielo era eterno y la civilización escasa. Un gran negocio, pensaron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el destino se riera en sus caras. En las profundidades de Alaska yacían tesoros que nadie había imaginado: oro, petróleo y riquezas naturales incalculables. Décadas después, en plena fiebre del oro, Alaska se convirtió en un paraíso para mineros y empresarios. Y cuando el petróleo comenzó a brotar, el error ruso se convirtió en la burla del siglo. Si hubieran sabido lo que escondía esa tierra helada, jamás la habrían vendido. Pero ya era tarde. Estados Unidos se había llevado la mejor ganga de la historia. El Titanic y las bengalas equivocadas. La noche era oscura y helada en el Atlántico Norte. Sobre las aguas dormidas, el Titanic, el barco más majestuoso de su tiempo, agonizaba. El iceberg había hecho su trabajo, y ahora el gigante de acero se inclinaba lentamente hacia su destino. Pero lo que pocos saben es que, más allá del impacto, hubo un error fatal que vendió el destino de cientos de personas. Las bengalas equivocadas. En medio del caos, la tripulación tenía un solo recurso para pedir ayuda: disparar bengalas de emergencia. Pero en la confusión, en la desesperación, algo salió terriblemente mal. En lugar de lanzar bengalas rojas, el código universal de auxilio, encendieron bengalas. A lo lejos un barco fantasma apareció en el horizonte. Era el SS Californian, una embarcación mercantil que se encontraba a pocos kilómetros de distancia. Desde su cubierta los marineros vieron las luces del Titanic brillar en la noche, vieron las bengalas surcar el cielo, y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque las bengalas blancas no significaban peligro. Eran señales de comunicación, no de auxiliar. Para los tripulantes del Californian, el Titanic solo estaba enviando mensajes, tal vez saludando, tal vez indicando su posición en la negra del océano. No había motivo para alarmarse. Mientras tanto, en el Titanic, los minutos se desvanecían como el aliento en la fría madrugada.
Los botes salvavidas partían con espacio de sobra. La orquesta seguía tocando. El acero crujía como un monstruo hambriento. Cuando el Californian finalmente supo la verdad, ya era demasiado tarde. El Titanic descansaba en el fondo del océano y con él, más de 1500 almas atrapadas en la helada eternidad del mar. Un simple error, un color equivocado en el cielo nocturno, y el destino de cientos de vidas quedó sellado. Napoleón y su peor enemigo, los conejos. Napoleón Bonaparte, el hombre que conquistó media Europa, el genio militar temido por reyes y ejércitos, tuvo un enemigo inesperado, un ejército de conejos. Todo comenzó con una simple cacería. El emperador, amante del espectáculo, ordenó que se reunieran miles de conejos para una jornada de caza privada. Sus hombres cumplieron la orden y trajeron más de 3000 de estos pequeños animales. Pero hubo un error. En lugar de capturar conejos salvajes, consiguieron conejos domesticados. Para ellos los humanos no eran cazadores, eran quienes los alimentaban. Así que cuando Napoleón y sus hombres se alinearon, listos para la cacería, ocurrió lo impensable. En lugar de huir aterrorizados, los conejos corrieron hacia ellos. Primero un par de docenas, luego cientos. En segundos una marea de pelaje y patas aceleradas se lanzó sobre el emperador y su séquito. Los hombres intentaron espantarlos, pero los conejos eran imparables. Se aferraban a las botas, trepaban por los uniformes, rodeaban los caballos. Napoleón, aquel que había vencido a Austria, Prusia y Rusia, se encontró huyendo de un ejército de criaturas diminutas y peludas. No tuvo más opción que retirarse, derrotado no por cañones ni espadas, sino por millas de conejos hambrientos. Dicen que la historia es cruel con los grandes hombres, pero pocas humillaciones fueron tan extrañas como esta. La batalla perdida por un café. El sol apenas despuntaba sobre Viena cuando el ejército otomano, confiado en la inminente victoria, comenzó a recoger su campamento. Habían sitiado la ciudad durante meses, y la rendición parecía inevitable. Pero su comandante, en un arrebato de impaciencia, cometió un error fatal. Ordenó la retirada antes de asegurarse de que la ciudad estuviera verdaderamente derrotada. Los defensores de Viena, hambrientos y al borde del colapso, vieron con asombro cómo los otomanos comenzaban a abandonar sus posiciones. No lo pensaron dos veces. Salieron de las murallas como una ola de desesperación y atacaron con furia inesperada. El ejército otomano, sorprendido, entró en el caos. La retirada se convirtió en una masacre. Miles de soldados turcos cayeron, y lo que parecía una victoria segura se transformó en una derrota humillante. Pero lo más curioso de esta historia no es la batalla perdida, sino lo que dejaron atrás. Entre las carpas abandonadas, los vieneses encontraron sacos de un grano oscuro y aromático que no conocían. Lo llamaron el extraño botón de guerra. Intrigados comenzaron a experimentar con él, moliéndolo y mezclándolo con agua caliente. Así nació la cultura del café en Europa. Lo que hoy es una de las bebidas más consumidas del mundo, llegó al continente por un simple error estratégico en el campo de batalla. Si los otomanos hubieran esperado un poco más, si hubieran sido más pacientes, tal vez la historia sería diferente. Pero no lo hicieron. Y gracias a ese descuido, los europeos descubrieron el elixir negro que despertaría sus mentes y cambiaría sus mañanas para siempre. La bomba atómica que Estados Unidos perdió. La madrugada era oscura sobre Carolina del Norte cuando un rugido ensordecedor rompió la paz del cielo. Un bombardero B-52 volaba en una misión rutinaria cuando de repente algo salió terriblemente mal. El avión comenzó a desmoronarse en pleno vuelo. Los pilotos luchaban por controlar la máquina, pero era inútil. Con el fuselaje desgarrándose y las alarmas gritando peligro, los tripulantes no tuvieron opción. Saltaron en paracaídas dejando atrás el avión y su letal carga. 2 bombas atómicas, cada una con la potencia de la que destruyó Hiroshima, cayeron al suelo. La primera se activó en pleno descenso. Su paracaídas se desplegó y aterrizó suavemente. Pero la segunda no tuvo tanta suerte. Sin control, la bomba se precipitó a tierra y se estrelló con violencia. Dentro de ella, 5 de los 6 mecanismos de detonación se activaron. 5 de 6. Solo un diminuto interruptor, un pedazo de metal defectuoso, impidió que explotara. Si ese interruptor hubiera funcionado como debía, la historia de Estados Unidos cambiaría para siempre. Carolina del Norte habría desaparecido en un hongo nuclear. Millones de personas habrían muerto. El mundo habría entrado en pánico, quizás en una nueva guerra mundial. Pero el destino jugó una carta extraña aquella noche. El interruptor falló.
La bomba quedó enterrada en el lodo y la tragedia se evitó por un pelo. El gobierno nunca confirmó del todo lo sucedido. Se habló de misiones de rescate, de intentos por recuperar los restos, pero dicen que parte de la bomba sigue allí, oculta bajo la tierra, un recordatorio silencioso de lo cerca que estuvimos del desastre. El mensaje no entregado que mató a Lincoln. La noche del 14 de abril de 1865, el Teatro Ford en Washington, D.C. estaba lleno de vida. Abraham Lincoln, el hombre que había guiado a Estados Unidos a través de la Guerra Civil, disfrutaba de una obra junto a su esposa. Nadie en la sala sabía que el destino de la nación estaba a punto de cambiar para siempre, por culpa de un simple retraso. Días antes, las autoridades ya sospechaban que algo siniestro se fraguaba. Un nombre destacaba entre los rumores: John Wilkes Booth, un actor carismático con odio feroz hacia Lincoln. Se enviaron cartas de advertencia a distintos lugares y una en particular iba dirigida al Teatro Ford, pero nunca llegó a su destino. Tal vez fue el descubierto de un mensajero, tal vez se perdió en el desorden de la época. Lo cierto es que aquella advertencia nunca fue leída. Mientras Lincoln reía con la audiencia, Booth se escabullía por los pasillos oscuros, con una pistola Derringer en el bolsillo y un plan perfectamente calculado. Cuando el disparo retumbó en el teatro, la historia se quebró en dos. Lincoln se desplomó, su vida se desvaneció lentamente, y con él, la esperanza de una reconstrucción pacífica para el país. ¿Qué habría pasado si ese mensaje hubiera llegado a tiempo? Si alguien en el teatro hubiera estado en alerta, esperando un Booth, quizás el destino de Estados Unidos habría sido distinto, pero el papel nunca llegó, y en su ausencia la bala de Booth encontró su objetivo. La cura que desató la peor pandemia. El año 1918 trajo consigo un enemigo invisible y letal: la gripe española. Se expande como un incendio por el mundo, infectando a millones, dejando una estela de muerte. Pero lo que pocos saben es que un error médico pudo haber convertido una crisis en una catástrofe aún mayor. Los médicos, desesperados por frenar la enfermedad, recurrieron a un fármaco recién popularizado: la aspirina. Creían que podría aliviar los síntomas, reducir la fiebre, ayudar a los enfermos a resistir, pero no entenderían sus efectos en dosis altas. Las recomendaciones médicas fueron devastadoras. Se recetaron hasta 30 gramos al día, una cantidad letal que hoy sabemos causa de hemorragias internas, acumulación de líquido en los pulmones y un deterioro irreversible del sistema inmunológico. Miles de personas no murieron solo por la gripe, murieron intoxicadas por la cura. Los hospitales se llenaron de pacientes que no solo sufrían la enfermedad, sino también los estragos de la sobredosis. Los médicos, sin darse cuenta, aceleraron la tragedia con cada pastilla que recetaban. Si no hubiera sido por este error, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado? La historia no tiene respuestas, solo nos queda la lección de que a veces la peor tragedia no es la enfermedad, sino la medicina equivocada. Un soldado borracho y la caída de Constantinopla. El amanecer del 29 de mayo de 1453 estaba teñido de desesperación en Constantinopla. Durante semanas los otomanos habían atacado sin descanso, y la última gran ciudad del Imperio bizantino se tambaleaba al borde del abismo. Pero lo que realmente vendió su destino no fueron los cañones ni las flechas enemigas. Fue un simple descuido. Entre las imponentes murallas de la ciudad existía una pequeña puerta, apenas un pasadizo secreto. Los bizantinos la usaban para movimientos tácticos, pero aquella noche, por razones que nadie podía explicar del todo, quedó abierta. Algunos dicen que fue culpa de un soldado borracho, que olvidó cerrar el acceso tras regresar de una incursión. Otros creen que fue una traición interna. Lo cierto es que los otomanos, que rodeaban la ciudad como depredadores hambrientos, no tardaron en notar la oportunidad. Un solo soldado otomano encontró la puerta abierta. Entró, sigiloso. Detrás de él vinieron cientos más. En cuestión de minutos, la fortaleza impenetrable tenía una grieta mortal en su defensa. Lo que siguió fue un baño de sangre. Los otomanos se extendieron como un veneno por las calles de Constantinopla, abriendo las puertas principales para que el resto del ejército ingresara. Cuando los defensores se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. El último emperador bizantino, Constantino XI, murió luchando en las calles de su propia ciudad. El imperio bizantino, que había resistido 1000 años, desapareció en un solo día. Todo por una puerta abierta. El error de cálculo que envió una nave al espacio infinito.
En 1999, la NASA estaba lista para hacer historia con la sonda Mars Climate Orbiter. Su misión: estudiar el clima de Marte y enviar datos cruciales para futuras misiones humanas. Años de trabajo, millones de dólares invertidos, tecnología de punta. Todo parecía ir a la perfección, hasta que en el último momento sucedió algo inexplicable. La sonda debía entrar en la órbita marciana, pero en lugar de posicionarse correctamente, descendió demasiado y desapareció para siempre. El mundo científico quedó en shock. ¿Qué había salido mal? La respuesta fue tan absurda como aterradora: un error de conversión de unidades. Un equipo había trabajado con el sistema métrico, metros, kilogramos, newtons, mientras que otro usaba el sistema imperial, pulgadas, libras, pies. Nadie se dio cuenta del desajuste hasta que la sonda, en lugar de ajustar su trayectoria con precisión, entró en una caída incontrolable. Una máquina de 125 millones de dólares se perdió en el espacio por un simple error matemático. Lo peor es que nadie podía hacer nada. La sonda siguió viajando sola, condenada a vagar por el vacío interestelar, un recordatorio eterno de cómo un pequeño descubierto puede convertir una misión histórica en una de las peores vergüenzas de la exploración espacial.